libro de Juan, capítulo 12. Hoy vamos a estar compartiendo desde el versículo 27 en adelante. El libro de Juan, capítulo 12, desde el versículo 27 en adelante. Y voy a estar leyendo, si me pueden seguir realmente así con su ojo. Dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y habían oído la voz decía que habían sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijo de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Amado Señor y Santo Padre, tú que sostienes a tu pueblo, tú que sostienes nuestra mente y nuestro corazón, en este momento, Padre, pedimos que tú puedas sostener en ti nuestra mente y nuestro corazón una vez más, para entender y comprender tu palabra, Señor. Danos oídos espirituales, Señor, así para que entendamos y comprendamos la razón por la cual tú nos has traído esta mañana en este lugar, Señor. Háblanos, Señor, humíllanos, fortalézcanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que salgamos de este lugar, Señor, edificado para la honra y gloria tuya, Señor. Te lo pedimos y te clamamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí nuestro Dios nos ha favorecido para que ya estemos desarrollando su palabra hasta ya hoy llegar al versículo 36 del capítulo 12. Hoy el Señor nos va a mostrar el de cómo Él sostiene a su pueblo, como también nos va a llevar a mostrar cómo el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, se sometió al Padre. Y cómo nosotros debemos someternos también al Padre. Y eso trae consuelo a nuestra vida, como también victoria a través de Cristo Jesús. La semana pasada hemos escuchado la palabra del Señor, donde Él mismo trató con su pueblo como también con los griegos. Y hemos escuchado que para vivir
hay que morir. Para vivir hay que morir nuestro yo. El yo debe morir para que en realidad haya vida y vida en abundancia en nuestra vida. Porque si no muere el yo siempre va a estar ahí. Entonces Cristo nos muestra a través del texto que el domingo pasado se estaba compartiendo el versículo 25 dice del capítulo 12, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna guardará. El que ama su vida, el que quiere hacer lo que le pega la gana en esta tierra, se está condenando a sí mismo. Pero aquel que prioriza, aquel que obedece y aquel que le honra al Padre a través de su palabra, para la vida eterna se está preparando. Aunque ya tiene vida eterna, pero este cuerpo mortal se va a ir a donde realmente tiene que ir. Polvo fuiste y polvo volverá. Pero lo que el Señor nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, nuestra alma va junto al Padre a través del Espíritu Santo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a estar viendo también, una vez más también, que el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también anuncia su muerte. Ella estaba llegando al final de su ministerio. Esto va a ser la última aparición de Cristo Jesús en público. Hoy vamos a estar viendo su última declaración en público. Después, como hemos leído ya el último texto, dice que después Él se apartó de ellos, se ocultó de ellos, y ya después ya va a regresar ya con un propósito diferente. Pero mientras este tiempo vamos a estar viendo cómo Él dedicó su vida, su tiempo a sus manadas pequeñas, a sus discípulos, de prepararle mucho más de lo que a ellos le esperan, y como hoy día nosotros entendemos y comprendemos también a través de esa enseñanza. Como también este texto, esta porción que vamos a estar compartiendo, también vamos a ver cómo el Señor habla a su Hijo, cómo fortalece al Hijo en medio de sus momentos críticos y difíciles. Él había anunciado la semana pasada que era necesario que la semilla caiga y muera para que puedan brotar y puedan dar muchos frutos. Vos tenés una semilla de maíz en tu mano, peteín abatina eres con depope, eres joreñote, aupeaguica tuve cosechar 5 o 6 espigas. Hay que tú esta vez, hay que tú saide. Pero mucha semilla va, y si volvés a replantar eso, aún más todavía vas a tener. Y Cristo está hablando que Él era necesario, que Él vino y que tiene que morir para que en realidad nosotros tengamos vida hoy día a través de Él. Y también esta expresión de Jesús nos revela su parte humana de Cristo, cuando Él dijo en el texto del 27, primera parte, ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. Él era 100% hombre, como también 100% Dios. Entonces, como hombre, Él sintió ese momento y tuvo que declarar diciendo, está turbada mi alma. Él sabía lo que le esperaba. Ni dentro de una hora qué va a acontecer en nuestra vida. No lo sabemos. Si el Señor lo permite, hoy vamos a sentarnos en la mesa y vamos a comer si el Señor provee también. Ese sí Él permite. Y si Él permite, vamos a salir de aquí. Pero Él sabía todo. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que la cruz le estaba esperando a Él. Él sabía que el pecado de la humanidad Él tenía que cargar. Él sabía. Entonces, mirando adelante, Él vio y ya veía todo lo que le esperaba a Él. Él ya veía ese latigazo que iba a caer sobre su espalda.
Él ya veía que la gente le iba a escupir. Él ya veía que el Pilato iba a firmar su condenación. Él ya veía todo. Entonces él dice, está turbada mi alma. Y esta porción nos enseña también de que cómo él sintió nuestro pecado, cómo él cargó nuestro pecado, como también en esta palabra él nos muestra y también establece el cristianismo, la esencia del cristianismo, porque el cristianismo sin la muerte del Cordero no iba a tener sentido. Nunca iba a ser un evangelio real si el verdadero Cordero de Dios no fuera sacrificado y también levantados. Entonces Jesús estaba atravesando un momento un poco crítico y difícil, pensando en lo que le esperaba. Él tenía dos posibilidades en ese mismo momento: someterse a la voluntad del Padre o pedir la salvación de aquella hora. Pero él se sometió. Esa es la razón de su venida. La cruz era el propósito de lo cual él había venido. Él tenía que terminar en la cruz. Él tenía que llegar hasta la cruz. Y la muerte de Cristo para el diablo era la mayor victoria cuando le llevaba en el camino de Gólgota. Cuando él veía ese latigazo, seguramente se alegraba y bailaba y danzaba como hoy día danzan muchas iglesias, creyendo que es la manera que estaba adorando. Y me imagino, pero cuando él entregó su vida en la cruz, estaba dando vida para aquello lo cual él iba a rescatar. Era la mayor victoria que hemos obtenido en Cristo Jesús a través de su muerte y resurrección. O si no, nosotros estaríamos condenados y nunca llegaríamos a obtener salvación. Porque si no fuera por la gracia y por la misericordia de Dios a través de su Hijo, nosotros no íbamos a tener, somos gentiles. Pero el Señor, con su divina misericordia y con su plan perfecto, nos dio justamente a su Hijo y nos redimió en Él y nos hizo su pueblo. Y ese pueblo que realmente no es el pueblo de Israel, de aquel que está justamente en el otro horizonte, sino el pueblo Israel, la de arriba, no lo de acá de abajo. Y ese es somos nosotros parte de ese pueblo. Y hoy, para entender, para comprender todo esto, tengo 3 encabezados, de lo cual quiero compartir con ustedes a través de este texto. En 3 partes, desde el 27 hasta el 36. Y el 27, el primer encabezado, Jesús se dirige al Padre. Oye, dirigí tú ape. Oye, hey tú ape. Y el segundo encabezado del 28, Jesús se somete a la voluntad del Padre, no a la voluntad humana, a la del Padre. Y a partir del 29 hasta 36, Jesús aclara y explica la expresión del Padre, porque no entendéis. Entonces Él se encargó de explicar y aclarar lo que el Padre estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Entonces vayamos al primer punto, el primer encabezado, que es Jesús se dirige al Padre. El 27, que dice: ahora está turbado mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Esta sería una expresión tan extraña del Señor si no entendiésemos nosotros, la naña entendiéramos en realidad que Él era 100% hombre, como también 100% Dios. Y también que la unidad que Él tenía con su Padre, que ellos eran uno. Ellos eran uno. Y si nosotros no entendemos esto, va a ser una extraña
expresión de Cristo diciendo, pero ¿cómo un hijo de Dios va a tener una turbación, un miedo? Pero él era hombre, 100% hombre. Jesús sabía, como ya lo he mencionado, lo que le estaba esperando. Jesús sabía que estos soldados se iban a burlar de él. Jesús sabía todo. Él es en realidad omnisciente. En aquel entonces no era omnipresente, porque él tenía que, no puede estar en todas partes, él tenía que estar ahí, pero él sabía todo. Él conocía la mente. Por eso cuando una vez se iba a un lugar, decía, ¿por qué vos pensás así? Y la gente se sorprendía porque en ningún momento había expresado su pensamiento. Pero Jesús conocía todo lo que ellos estaban preparando, como también que él tenía que cumplir la Escritura. Él sabía lo que la Escritura decía por su vida. Y él clamó, él dijo esta palabra porque sabía a quién acudir también en el momento de su aflicción. Él sabía a quién acudir, al Padre. No a sus discípulos diciendo, Pedro, estoy teniendo un poco miedo, ¿qué opinás vos? ¿Qué puedo hacer? Sino directamente al Padre. Porque él sabía que el Padre era santo, que Él era fiel y que Él es realmente un Dios que no cambia. Él es un Dios que sostiene su palabra. Entonces acudió a Él directamente y acudió en donde tiene que acudir. Y esto hace porque Él confía en Él y es el único a quien le va a glorificar a Él, porque la humanidad lo condena, la humanidad lo señala con su dedo diciendo, Dajaei la hijo de Dios, Dengon Dajaei la oreno Jaanoa, Dengon Dajaei en realidad el Mesías. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene la luz. Por eso cuando él preguntó a su discípulo, ¿usted qué piensa quién soy yo? Pedro había dicho, tú eres el Hijo de Dios a quien nosotros estamos esperando. Y Jesús le dijo, Pedro, ese no es tu sabiduría, ese no es tu pensamiento, no es que vos estás diciendo por decir, Dios te ha revelado, Dios puso en ti ese pensamiento y esta palabra que acaba de mencionar. Entonces, esta revelación del Señor no es en realidad como nosotros sabemos por saber, sino Él mismo nos ha revelado. Y Él, solamente el Dios Todopoderoso, podía glorificar a su Hijo. Y la mayoría de nosotros, la mayoría de los creyentes, conocen la palabra. Espero que realmente conozcamos la palabra del Señor. Esperamos que entendamos y comprendamos alguna vez la parte de la profecía de la palabra del Señor. Y una de las profecías que tenemos en Isaías 53, uno de los textos donde encontramos al Mesías y cómo tenía que ser la vida de este hombre, de este hijo de hombre que vendría. Porque él está diciendo, está turbado mi alma. El 53:3 dice que él iba a ser despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él iba y él tenía que ser un varón de dolores. Él no es el campeón, como muchos hoy día dicen. Él no iba a ser el campeón en ojo humano, sino que el varón que iba a demostrar angustia, iba a ser afligido, como dice el texto, el versículo 7 del Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca cuando cargó nuestro pecado. Cuando él sintió aflicción por nuestro pecado, él sintió este dolor
pero lo llevó sin reproche, porque él sabía la razón por lo que vino y también la única forma de lo cual nos iba a rescatar a nosotros a través del cumplimiento de esta profecía. Como también el texto 11 habla, en la última parte, por su conocimiento justificará mi siervo junto a muchos y llevarán la iniquidad de ellos. Leo completo para que se entienda. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. A muchos, no dice la iniquidad de todo el mundo, a muchos. Como también Jesús mismo había dicho en el momento cuando Él estaba compartiendo la cena con ellos, diciendo que esta sangre será derramada por muchos. Entonces, cuando Él dice que el pecado de nuestra alma era la causa de su angustia de su alma, ese era lo que a Él le afligió, nuestro pecado. No es su pecado porque Él es santo, Él nunca pecó. Nuestro pecado, lo que tu pecado, mi pecado, le afligió al Señor en el momento que Él estaba enfrente y con la multitud y en el templo, fue su última presentación y Él sintió esta aflicción. Y sintió esta aflicción para que así también nos muestre a nosotros que nuestro pecado no es un pecadito, sino es un pecadote, es grande. Y era imposible que nosotros pudiéramos salir de eso. Y nunca íbamos a obtener la manera de salir. Nunca íbamos a tener en realidad la luz verdadera que nos iba a guiar para que nosotros tengamos también hoy día luz a través de la muerte y resurrección de Jesús. Él sabía también que su aflicción no iba a durar mucho tiempo. Su aflicción ya se estaba llegando ya a su fin. Y después de esto iba a brillar una luz eterna. Ya nadie iba a apagar más esta luz. Ya nadie iba a llevarle más a Él en la cruz. Porque una sola vez fue sacrificado. Una sola vez Él fue llevado en la cruz. Y una sola vez Él resucitó porque Él es vida. Y en Él tenemos nosotros vida también y eterna. Entonces, esa luz de Cristo es lo que hoy día lleva al creyente, lleva a a quien Él ha rescatado de la tiniebla su luz, también a hallar consuelo en su momento de aflicción. Nosotros también pasamos, pero no podemos comparar lo que Cristo pasó. No podemos, ni siquiera unos por ciento podemos decir nosotros, podemos comparar lo que Cristo pasó por nosotros. Pero también tendremos aflicciones. Pero cuando tengamos aflicción, tenemos la palabra del Señor que nos alienta y también nos fortalece. El 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 17, nos habla, en realidad nosotros, que si nosotros estamos en Cristo y si somos nueva criatura, tenemos justamente todo en Él. El 5:17 y el 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estás sintiendo tribulación por causa de Cristo? Entonces Dios está tratando contigo. Y no es otra vez para vos, es para Él, para la gloria de Él. Y la razón que nos lleva a soportar esta tribulación dada está en el siguiente texto, el versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que vemos
agrada a nuestro ojo, agrada a la carne. Pero la cosa que no se ve, las cosas espirituales, son lo que nosotros debemos priorizar. Son lo que tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Son lo que nos tiene que gustar siempre. Y son lo que tiene que ser el alimento más que pueda fortalecer nuestro espíritu. Pero la cosa que se ve, todos son temporales. Todos son temporales. Y vamos a decir, disfrutamos, vamos a disfrutar poco tiempo. Y si disfrutamos 80 años, son muy poco tiempo. No podemos comparar de la eternidad que nos espera. Por eso es más importante que sepamos invertir el tiempo de las cosas que no se ven. Por eso, el domingo pasado se leyó el texto: lo que pierde su vida por causa mía, la guarda para la vida eterna. No estamos diciendo, puede que pierda, puede que alguien te mate por causa de Cristo. Pero estamos diciendo que alguien que entrega su vida por causa buena, por causa de Cristo, está guardando para la gloria eterna. Jesús no ponía su mira en lo que Él sufriría, sino lo que alcanzaría a través de esto para nosotros. Porque el versículo 27 nos habla también de algunas preguntas que Él mismo hizo. Porque Él dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Esta pregunta nos muestra también que lo que en realidad pedía la carne de Jesús. ¿Qué puedo decir yo? Puedo decir: Padre, se salva mina ko ora gui. La cero ongo no gustai, dos osengo pe curusure ko cero. No se quiere ir mi carne en esa cruz. Y te puedo decir, bueno, sálvame de esta hora. Pero no fue eso. Él mismo dio la respuesta. Él mismo nos aclaró que estas preguntas, si por ahí se acontece en nuestra vida, la respuesta tenemos en su propia respuesta. Porque dice: más para esto he llegado a esta hora. Para esto, este era el momento del cumplimiento de la profecía. Este era el cumplimiento del plan divino para nosotros. Este era el momento del plan de Dios para rescatar a los pecadores, que somos nosotros, a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Cristo es en realidad el mejor maestro. Cristo es el mejor guía que tenemos. Cristo es nuestro todo cuando se trata de salvación, porque Él fue el que dio su vida para el rescate nuestro. Él se sometió. Él se sometió a la voluntad del Padre desde un principio. Y cuando la última oración que Él estaba haciendo en Getsemaní, vemos también eso, el sometimiento total Él a su Padre. Y eso podemos encontrar también en Lucas 22. Cómo Él se sometió al Padre. 22, 42 en adelante, que dice la palabra del Señor, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, deje salvacéramo, se salvaco ahora, güey, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él sea crucificado. Esa era la voluntad del Padre. Y dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Él sufrió por ti y por mí. Él ya cargaba nuestro pecado en ese momento. Él ya estaba justamente ya trayendo todo el pecado nuestro ya en su oración. Él ya se sintió esa separación que iba a haber con su Padre. Estaba en agonía. Yo no me quiero imaginar la situación de la forma en la cual estaba orando, porque dice gotas de sangre caía de su frente. Era tremendo lo que Él sufrió por ti y por mí. Y tan fácil muchas veces es para muchos, tan fácil que muchas veces le tienen muy en poco lo que Cristo Jesús ha hecho por nuestras vidas, de no querer honrar y no querer someterse a su palabra. Y a no querer someterse a Él, le estamos haciendo muy poco lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y Él se sometió, Él fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Eso fue lo que hemos aprendido en Juan capítulo 6, versículo 38. Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, no su voluntad, sino la del Padre. Y esto nos lleva justamente al segundo encabezado, de que Jesús se somete a la voluntad del Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre. El versículo 28 de nuestro texto central, que dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús pudo vencer en este momento la turbación que sobrevino sobre su carne, cuando Él dice: para esto he llegado la hora, esta es mi hora. No es para que yo tenga justamente este miedo o este problema que estoy atravesando. Yo para esto he venido. Y este reconocimiento de la necesidad de hacer la voluntad del Padre es lo que lleva al mismo Padre celestial de mostrar su unidad total con el Hijo. Esa fue su humildad, su sometimiento a Él, fue el que a Dios también no es que le conmovió, sino que lo que le convenció a Él mismo de hablar y una vez más confirmarle a su Hijo, y no solamente por su Hijo, sino a la gente y por la gente que estaba alrededor, que Él habló en ese momento. Y esto fue la declaración del Padre, que vino del cielo y dice, cuando Él dice: glorifica tu nombre, le dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es lo que Jesús nos deja, el de cómo nosotros debemos someternos también al Padre, cómo debemos someternos también a la voluntad del Padre, cómo nosotros debemos glorificar al Padre, no a la manera nuestra, sino a la manera de lo cual tenemos hoy día la palabra del Señor escrita. Escrita tenemos. Y la tercera vez que Dios estaba hablando y confirmando a su Hijo. Jesús mismo también nos dijo en Mateo capítulo 23, el versículo 12, Él nos enseñó y nos dejó justamente esta palabra suya, 23:12, que dice: porque el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor pide que nosotros seamos humildes y que nos humillemos a su palabra. Yo bien puedo decir, no, pero yo pienso así. Pero la palabra de Dios dice así. ¿A quién debo obedecer? ¿Y a quién debo humillarme? A la palabra de Dios. Y esta es justamente lo que da mayor gracia a Dios, de que nosotros nos humillemos a Él. Santiago 4:6 dice, el libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 6, dice así la palabra del Señor. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Él es el que nos humilla a nosotros también para que nosotros seamos humildes. Él es el que nos da ese espíritu para que nosotros también obtengamos ese espíritu de humildad. Porque Pedro nos dice en 1 de Pedro, capítulo 5, ahí cerquita, del versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Él pide que nosotros nos humillemos ante Él. Y no fue en balde, y no fue de balde que Él mismo nos había enseñado a través también de Mateo capítulo 11, el versículo 29, cuando Él nos dijo, llevad mi yugo. El Señor nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y de quién estamos aprendiendo? La humildad, la sujeción total al Padre. Y acá nos está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aprended de mí. Y muchas veces no queremos aprender de nuestro maestro, sino más bien nosotros queremos ser nuestros propios maestros. Y si no aprendemos de nuestro maestro, ¿de quién vamos a aprender? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Estás aprendiendo en realidad de Cristo para que Él sea el que te humille, Él sea el que te guíe, Él sea tu mejor maestro? Porque con esto encontramos bien claro que Él fue el maestro perfecto en su propia vida. No solamente en palabra, sino en hecho. Eso es lo que hemos escuchado también en el estudio bíblico. De vale sirve que yo le diga a ustedes, hermano querido, miembro de la Iglesia Bautista Manantial de Vida, hay que someternos a la palabra de Dios, pero yo estoy al contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿A quién yo debo obedecer? A la palabra y someterme yo a la palabra y el pueblo a la palabra. Pero si la palabra de Dios no dice lo que yo estoy diciendo, debo ser juzgado también por la palabra de Dios. Por eso Cristo es nuestro mejor maestro. Nos enseñó cómo lograr una vida de humillación. Cómo lograr un sometimiento total y obediencia a Dios, que eso es lo que da gloria a Dios y exaltación verdadera.
que glorifica a Dios. Eso es. No es mi orgullo nunca va a glorificar a Dios, sino mi humildad, mi sometimiento. Esta es la tercera vez, como ya lo he mencionado, que Dios estaba hablando al Hijo, confirmando en realidad quién era este varón que estaba en medio de ellos. En el bautismo, en la transfiguración y en el templo, 3 oportunidades Dios habló, y claro, para que en aquel tiempo ellos vean que Él era el Mesías que iba a venir. En el bautismo habla en Marcos capítulo 1, el versículo 11, hablando del bautismo, dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Confirmándole a Él: tú eres mi Hijo amado, tú eres. Estaba diciendo. Y en la transfiguración habla también en el libro de Marcos, capítulo 9, el versículo 7. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oí. A Él oí. Y ese momento que Él estaba hablando también, nadie quería oír. Muchos querían cerrar su oído, no queriendo oír, no queriendo ser confrontados con sus pecados. Especialmente los escribas y fariseos, que se creían religiosos y que se creían santos, fueron los que más fueron confrontados cuando Él mismo le llamó a ellos hijo del diablo. Y la tercera vez fue el templo, lo que es el versículo 28. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas presentes, que es importante que nosotros siempre traigamos a nuestra mente la oración de Jesús en Getsemaní, cuando Él dijo, el versículo 22, del 42 del 22: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. No hay otra manera, mis queridos hermanos y hermanas, de lo cual vamos a glorificar a Dios. No hay otra forma en que usted pueda glorificar a Dios si no reconoce tu pecado y tu condición. Es imposible que glorifique a Dios si no hay un arrepentimiento genuino en tu vida. Si no reconocemos nuestra debilidad y nuestra flaqueza, no vamos a poder glorificar a Dios. Somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. No había forma que nosotros pudiéramos acercarse a Él, porque Él dice que Él es el que se acerca a nosotros, Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Aquí dentro de esta congregación buscamos cada día hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Danzar, gritar una voz júbilo, no es el que glorifica a Dios. No es el que canta más fuerte, no es el que grita más fuerte, no es el que danza más el que va a glorificar a Dios. Eso es para la carne. Esa es para la carne. Escuchar el sermón o que alguien nos predique sobre el progreso, ese no es del Espíritu, esa es para la carne. Que yo quiera progresar es lo que el deseo de la carne. Todos queremos, pero nosotros debemos hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. Debemos someterse a la palabra del Señor,
como también otra voluntad de la carne, y que no es la voluntad de Dios. Varones que tengan muchas mujeres, o las mujeres tengan muchos varones. No es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de la carne. Ese es lo que la carne quiere. Y nosotros no estamos aquí para hacer lo que la carne le plazca hacer, sino lo que Dios, porque Él nos ha llamado a santidad, no a la vergüenza, a santidad. Por eso que esta gente no pudieron entender, no pudieron comprender la palabra de Dios a su Hijo. Por eso nos lleva esto a nuestro último encabezado. Jesús explica la expresión del Padre del 29 en adelante. Porque el 29 habla que la multitud que estaba allí y habían oído la voz decía que habían oído un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. No pudieron entender, no pudieron comprender. No es un ángel, pero ¿dónde estaba el ángel? Nadie pudieron ver, nadie pudieron entender qué es lo que estaba aconteciendo. Esa era la opinión de la multitud. No pudieron comprender la voz de Dios. No pudieron razonar en ese momento lo que Dios estaba diciendo a su Hijo. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aosunu. Y eso también nos hace ver, entender que nuestra naturaleza no nos permite ver las cosas espirituales. No nos permite escuchar las cosas espirituales por la dureza de nuestro corazón, por nuestro pecado y el pecado original que traemos de Adán y Eva. Y aquí podemos aplicar lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14. Que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Vais a entender Tajicuay con su vida de pecado. ¿Cómo van a comprender si está viviendo una vida desordenada, no honrando a Dios, sino buscando su propia gloria? Era imposible. Por eso no pudieron ver, no pudieron comprender la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros entendemos? ¿Cuál fue la razón que nosotros hemos llegado a entender la palabra del Señor? Porque dice que solamente se puede entender a través espiritualmente, a través del Espíritu Santo. Por eso uno no puede adorarle a Dios como danzando. No hay una adoración para Dios, porque Dios dice, el verdadero adorador tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo nunca le he visto a los 12 apóstoles danzando, sino más bien predicando, exhortando y viviendo en santidad. Pablo y Silas estaban en cárcel. Ellos no estaban danzando ahí. Ellos estaban pasando una tribulación tremenda, adorando a Dios, cantando himnos y adorando a Dios. Esa era la manera que lo cual ellos mostraban su obediencia al Padre. Y nosotros no es porque hemos entendido, porque tenemos más sabiduría de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestra esposa o de nuestro esposo, sino que Dios ha obrado en nuestra vida. El texto siguiente dice, el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Dios nos ha dado esa mente, no por nuestro mérito, sino por la gracia infinita y por la misericordia del Señor hemos obtenido este entendimiento. Dios cambió nuestra mente y nos dio mente de Cristo. Por eso aquel que ha sido transformado no puede vivir una vida de desobediencia.
porque tiene la mente de Cristo. Y una mente de Cristo que tenga no puede estar pensando cómo fornicar, cómo entrar en adulterio, cómo robar, cómo hacer esto, cómo aquellos, porque tiene la mente de Cristo. Nunca Cristo pensó honestamente. Entonces ese es lo que Él debe hacer en nuestra vida. Tiene que cambiar de dentro para afuera, no de afuera para adentro. Eso lo lleva justamente a que ellos no pudiesen entender porque estaba en su naturaleza pecaminosa. Ese es el hombre natural. Y Jesús tuvo paciencia, pacientemente, con mucha mansedumbre, empezó a explicarle a esta multitud que estaban ahí presentes. Sabiendo él que en esa multitud va a haber personas que nunca va a entender, nunca va a comprender, pero sabiendo también que en medio de esa multitud habrá alguien que va a razonar, va a comprender lo que él lo iba a empezar a explicarle a ellos. Y eso es lo que Jesús lo dijo a ellos en el texto siguiente. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿No cree usted que yo estoy necesitando que el Padre me hable para que yo pueda superar esto? Esta voz no es por mi causa, sino por causa de ustedes. Porque ustedes son los que dan espalda a Dios. Ustedes son los que no quieren saber nada de Dios. Entonces Dios está manifestando su poder y está demostrando quién Él es y quién soy yo. Eso es lo que Él estaba enseñándole a ellos, de que esta palabra no fue por su causa, sino por causa del pecado de ellos. Como también da una breve explicación a continuación diciéndole: ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este es el momento de lo cual yo voy a vencer al adversario. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero la Biblia dice que nosotros estamos sobre gobierno de Satanás. Entonces, ¿cómo dice que él iba a echar al gobierno de este mundo fuera? Dice alguno. El diablo será echado en el final en el lago de fuego, pero a través de su muerte y su resurrección, lo que nos hace entender que el príncipe de este mundo será echado de aquel de lo cual él iba a rescatar de la tiniebla a su luz. El diablo ya no tendrá poder ni autoridad sobre aquello lo cual él iba a rescatar. Ya no tendrá. ¿Por qué? Porque ya está vencido el diablo a través de su muerte y su resurrección. Eso es lo que nos hace entender que Él comenzará a reinar en la vida de aquellos, así como ya su discípulo, y después lo que Él iba a añadir. Ya no reinará el pecado. Por eso el diablo ya no puede reinar el pecado ya no puede reinar en nuestra vida. Si Él ha hecho su obra en tu vida, el pecado ya no debe reinar en tu vida. Porque eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y dice a continuación más, dice: ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, vos no podés seguir pecando deliberadamente si el Señor te ha rescatado de la tiniebla a su luz. No podés seguir pecando deliberadamente. Esa es la que Jesús empezó a corregir a esta gente
ante la manifestación de su ceguera espiritual? Porque él lo tenía completamente cegado espiritualmente y muerto espiritualmente. Entonces, ¿cómo iba a entender? Pero él lo explicó a ellos. Él de igual manera le explicó a ellos. Porque esa es la condición y esa es la razón por la que también el Señor nos dio esta palabra suya. Nosotros también tenemos esta tarea de presentar el plan de salvación. Decir la verdad a la humanidad entera. La verdad. Y solamente la verdad. No decir, no, porque ese borracho nunca se va a salvar. Pero si nunca le predica, nunca se va a salvar. Porque Dios solamente lo va a salvar a través de la locura del Evangelio, lo va a traer a aquellos. Porque solamente por el oír. ¿Y el oír qué? Oír la palabra de Dios. No hay otra forma que uno puede venir a cruz de Cristo. No hay otra manera. Entonces él pacientemente empezó a explicarle a ellos nuevamente, diciendo a partir del versículo siguiente, y decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús le estaba haciéndole entender a la gente de cómo él iba a morir. Y que a través de su muerte, ¿qué iba a lograr? Él iba a ser levantado en la cruz. Iba a ser burlados en la cruz. Pero ellos no pudieron ver desde perspectiva espiritual, sino a través de la carne. Por eso le dijo el versículo 34, respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley. Están diciendo ellos de Salmo, están diciendo de Ezequiel, de Daniel. Bueno, la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Eso fue la respuesta de la gente, dice la palabra del Señor. No pudieron ver desde perspectiva espiritual, sino carnalmente. Nosotros estamos creídos que el Hijo del Hombre tiene que vivir eternamente, nunca tiene que morir. Y vemos Isaías 53, dice que él tenía que ser varón de dolores, despreciado, y que tenía que llegar justamente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿Cómo pudieron entender ellos? ¿Cómo pudieron razonar si Dios no obra en la vida de ellos? ¿Cómo podemos nosotros entender y comprender si Dios nunca obra en nuestra vida? No le discutió a ellos diciéndole a ellos, ¿por qué el Salmo dice así? No, Ezequiel dice así, sino directamente llevándole a ellos a la luz. Porque el siguiente texto, Jesús le respondió y le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde vas. Aquí estoy, yo soy la luz, le dijo a ellos. Y si ustedes no me ven como la luz, ustedes están andando en tinieblas y no saben quién soy, ni no saben ni dónde van ustedes. Por eso en Juan capítulo 1, el versículo 9, ya habíamos desarrollado. Cuando se trata de la luz, él había dicho, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién era esta luz? Cristo Jesús. Y él le dijo a ellos en este texto, la luz está todavía entre ustedes. Aquí estoy yo todavía en medio de ustedes. Entre tanto, obedezca lo que yo estoy diciendo para que pueda andar en la luz. Y en el capítulo 8 también ya habíamos desarrollado el versículo 12, hablando de la luz, dice, otra vez Jesús le dijo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz, y aquí declara completamente a ellos quién era él, que él era el verdadero luz que ellos estaban esperando.
Ah, no, pero nosotros decimos que el Mesías nunca tiene que morir. Yo soy la luz y yo voy a morir por ustedes. Yo voy a resucitar. Y dice el texto siguiente: entonces, en tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijo de luz. Acá tienen la luz, crean en la luz para que en realidad sean hijo de luz. Y así Jesús terminó su conversación con esta multitud. Con esta palabra Jesús terminó su conversación con la multitud, diciéndole a ellos: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijo de luz. Porque después ya lleva a la conclusión diciendo que él ya se apartó de ese lugar. Oye, ima imbuteikua, jaojoma, otros enape. Porque dice, esta cosa habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Estaba en el templo, pero dice se ocultó de ellos. Ya nadie pudo más tener una conversación con él. Y con esta decisión también llegamos a una conclusión final y maravillosa de esta porción, donde el Señor nos demuestra cuál es la forma correcta del sometimiento a Dios y a su palabra. Cómo nosotros debemos someternos correctamente a la palabra del Señor y cuál es la manera correcta de glorificar al Padre a través de nuestra sumisión total a su palabra. Porque su palabra, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante. La palabra de Dios es viva y eficaz. 2, es más cortante. El 3, que la espada de 2 filos. El 4, y penetra. El 5, hasta partir el alma y el espíritu. El 6, la coyuntura y el tuétano. El 7, y discierne los pensamientos e intenciones de corazón. ¿Quién es? La palabra de Dios viva y eficaz. Entonces, si usted no te somete a la palabra de Dios, ¿a qué te está sometiendo? Si usted no quiere honrarle a Dios a través de su palabra, ¿cómo piensa que vas a glorificar al Padre? Si usted no te está humillando a la palabra de Dios, Dios te humillará, pero ya después en el infierno. Porque ese es el lugar de aquellos que no quieran someterse a la palabra del Señor. Esta obra maravillosa de Dios es lo que Él nos ha dado también, así como ya lo he mencionado a ustedes, en Juan capítulo 6:39, donde Él habla de que cómo nosotros hemos llegado a creer, cómo fue que nosotros pudimos entender su palabra. Y esta es la maravillosa obra de Dios, que creamos en Él, a quien Él ha enviado. Tú y yo hemos creído. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en nuestra vida. Tú y yo hemos creído porque Dios nos convenció de nuestro pecado. Tú y yo hemos creído porque Dios nos puso fe en nuestro corazón. Tú y yo hemos creído porque Dios puso su espíritu en nuestro corazón. No es por nuestra emoción. Y si hemos creído en Él, debemos andar en obediencia a su palabra, ya que Él nos hizo y nos insta y nos alienta de que seamos humildes. Y para culminar, quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, nuevamente, porque vamos a tener tribulaciones, vamos a pasar momentos difíciles, y la única forma de someternos al Padre y traer consuelo a nuestra vida y victoria es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Y el sometimiento a la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo
6 en adelante, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por imperio por los siglos de los siglos. A Él. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas presentes, debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Y a quién estamos obedeciendo este tiempo? ¿A la carne? ¿O estamos obedeciendo a Dios? Si está obedeciendo a la carne, está desobedeciendo a Dios. Y si está obedeciendo a Dios, está sujetando la carne a la palabra de Dios. Entonces la carne no debe reinar, sino la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si Él está reinando en tu vida, da gracias a Él, porque fue Él lo que ha permitido esto. Él es el que nos sostiene. Y si está desobedeciendo a Él y está viviendo una vida desordenada, y hoy el Señor ha tratado contigo, te muestra tu pecado, tu condición hoy, de que con esta vida que está llevando, está separado de la gloria de Dios, pero está quebrantando, es porque Él está obrando en tu vida. Arrepiéntate. Arrepiéntate y ven a Cristo. Arrepiéntate y permita que tu carne se someta a su palabra, porque la carne y el espíritu siempre se opondrá. Pero ¿quién lo que va a llevar justamente toda la victoria? Aquel que vos más alimentás. Y si Dios está obrando en tu vida hoy, arrepiéntate y reconozca tu pecado, reconozca tu condición y reconozca que fuera de Él está condenado. Entonces, inclinemos nuestra cabeza y pidamos a Dios que nos ayude a vivir en obediencia a su palabra, que nos ayude a sujetarnos en Él siempre, que nos ayude a tener victoria en Cristo Jesús, que nos ayude a someternos al Padre, que es el único que va a traer consuelo y victoria a nuestras vidas. Oh Dios, reconocemos, Señor, en este momento, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu infinito amor a favor nuestro, Señor. Como también reconocemos, Señor, nuestra condición delante de ti, Señor, que somos pecadores, merecedor, Señor, de tu ira, merecedor, Señor, del infierno, pero tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Muchas gracias por esto, Padre. Gracias por darnos, Señor, tu Espíritu Santo
que está en nuestro corazón, que gobierna nuestra vida, para que así podamos obedecer tu palabra. Gracias a tu Hijo Jesucristo, oh Dios, que ha dado, Señor, tu vida al rescate nuestro, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Y hoy, Padre, te pedimos que tú puedas sujetar siempre, Padre, nuestra vida en ti, Señor. Que podamos decir como Pablo, Señor, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser hijos obedientes a ti, Señor. Que no vivamos más, Señor, deshonrándote a ti, Señor, nuestro estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos más dar cabida a la carne, sino que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos ayude, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos. Y una iglesia santa aquí, Señor, tu iglesia manantial de vida, Señor. Una iglesia que busque, Señor, tu voluntad. Una iglesia, Señor, que se someta a tu palabra. Una iglesia, Señor, que siempre esté, Señor, disponible a tu palabra, Señor. Siga transformando mente y corazones, Señor, para que así, unánime, Señor, tengamos que vivir una verdadera iglesia manantial de vida, Señor. Donde tú reines y donde tú seas, Señor, el centro de todo. Y que tu palabra sea el que se defienda desde el púlpito donde sea, Señor. Que la verdadera vida viva y eficaz es tu palabra, Señor. Oh Padre, y ayúdanos, Señor, a nosotros, Padre, los líderes, que permanezcamos firmes en tu palabra y que siempre hablemos de tu palabra y que hablemos, Señor, la verdad y solamente la verdad que es tu palabra, Señor. Sostenga a tu iglesia, Señor, y gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia y gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia siempre y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.